juntas el texto lema que se ha elegido para este año, que está en el Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Lo vamos a leer todas juntas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Y lo que yo les quería compartir es uno de mis textos favoritos, que siempre se los comparto porque el Señor me lo hace sentir. Es el que está en Hebreos 12, 1 y 2. Se los leo, que es muy conocido, pero es de mucha bendición para mi vida. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Que cuántas veces, lo que el Señor me hace ver a mí, cuántas veces nuestra mirada no es hacia arriba, sino es vertical, hacia abajo, o sea, por todo lo cotidiano, como hemos estado estudiando de María y de Marta, cuántas veces nos sentimos como Marta, turbadas con las cosas de acá abajo, con los mismos temores, como decías, pero afianzarnos y mirar al Señor, porque Él nos da esa fe, es el autor, es el que la hizo, es el que la consumó también. Así que bueno, no quiero hablar mucho porque tengo que dejar el lugar a Karina, que tiene la palabra. El Señor te bendiga mucho. Bueno, vamos a buscar, voy a tratar, no prometo, pero voy a tratar de ser breve. Vamos a buscar todas juntas un texto muy conocido que está en San Juan capítulo 13, San Juan 13. Vamos a leer todas juntas el versículo 1. San Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Es un texto que a mí particularmente me gusta mucho, esta frase de amólos hasta el fin, me encanta. Y traje para compartir con ustedes unos pensamientos que hace tiempo que los tengo dando vueltas en mi cabeza, desde que comenzamos con en la clase 6 a tratar el tema de los encuentros del Señor Jesús, que nosotros comenzamos un poquitito antes que acá en la iglesia, empezamos en enero, y algunos encuentros en particular que a mí me han sido de bendición, o sea, no todos, pero vieron que uno que depende cómo está, por ahí hay alguna palabra que le habla más particularmente a una que otra, ¿no? Y bueno, desde ya el tema cuando uno dice un encuentro, ¿no? Piensa en una coincidencia o en una reunión de dos o más personas en un mismo lugar. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con alguien que nos gusta, ¿no es cierto? Y lo pasamos bien, ¿qué volvemos a decir? Que se repita. Que se repita, ¿no? Y cuando hablamos de algún encuentro personal con el Señor, yo me estuve recordando el día que tuve mi primer encuentro con el Señor, que coincidimos él y yo. Como yo era grande, cuando conocí al Señor Jesús, creí en Cristo como mi Salvador y me arrepentí de mis pecados y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Yo me acuerdo hasta la fecha,
el 30 de agosto del año 87 fue mi primer encuentro con el Señor. Y la idea es que no tengamos uno solo, obviamente. Para salvación tenemos uno, pero que podamos seguir teniendo encuentros, ¿no?, con el Señor. Y si uno, seguramente si uno pudiera tener una conversación, por ejemplo, por decir, no sé, con Jairo, ¿no?, y al cual el Señor Jesús le resucitó a su hija. Jairo, ¿te hubiera gustado volver a verlo? Y por supuesto que sí, diría Jairo, ¿no? O el endemoniado gadareno que estaba desesperado por irse con el Señor y el Señor no se lo permitió. Y esto de los encuentros del Señor, en algunas cosas que me he quedado pensando, en algunos que hemos ido viendo, es lo que traje para compartir con ustedes. Este texto que leímos, ¿no?, que habla de los últimos momentos del Señor en su ministerio acá terrenal, el Hijo de Dios hecho hombre, en las últimas horas. A mí me gusta particularmente leer todas las cosas que pasaron en la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, porque era como le dijeron ellos al Señor, ahora nos hablas claramente, ¿no? Es como que el Señor hubiera corrido un velo y les hubiera expuesto su corazón, ¿no? Porque les compartía, estoy triste, está mi alma angustiada, y les decía también, ay, en gran manera deseo comer con ustedes, o sea, como diríamos, en gran manera he deseado tener este encuentro, ¿no?, este encuentro con ustedes en esta cena, porque se acercaban las horas donde el Señor Jesús iba a morir en la cruz para salvarles a ellos y salvarlos a nosotros, ¿no? A todos, murió el Señor por todos, por todas las que estamos acá, ¿no? Y este texto que habla de este fin, lo estuve pensando también con respecto, que no lo vamos a buscar, tengo muchos textos, así que si quieren, anoten la cita, porque si nos detenemos a buscar todos, se nos va a hacer como un poco largo. Estaba acordándome el texto que dice el Señor en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, ¿no? Hablando de esa característica del amor de Dios, que es un amor eterno. Y acá pareciera contradictorio porque acá habla de un fin, pero habla de un fin de que el Señor ya iba a morir en la cruz, iba a volver al cielo de donde había venido, de ese fin habla, pero el amor del Señor no se cortó ahí, ¿no?, en la cruz. Es un amor eterno, pensar, a mí siempre me hace mucho bien pensar que el Señor me amó antes que mi papá y mi mamá, y me amó antes que mi mamá se enterara que yo estaba embarazada, y me amó antes que fuera engendrada en el vientre de mi mamá, que me amó desde siempre. Porque eso es un amor eterno, ¿no? Tenemos un Dios eterno que, por lo tanto, sus características y sus atributos son eternos, y su amor es eterno, porque procede de Él, ¿no? Y pensé como les decía yo, con respecto a estos encuentros, cómo el Señor les comparte, que les había gustado estar con ellos, y pensé también en el amor del Señor, en cuanto a cómo el Señor nos observa, cómo el Señor ese amor lo mueve a movilizarse por nosotros, cómo ese amor del Señor lo movió a venir y morir en la cruz por nosotros, y cómo ese amor lo lleva a buscar encontrarse conmigo, ¿no? Porque, como dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, así que el que me buscó a mí fue Él, ¿no? Y el que propició ese encuentro fue Él. Y precioso, ¿no?, ese día, y no conforme con eso, que si no el Señor también me da de lo suyo, porque como dice un texto que está en Efesios 2:5, ese si quieren búsquenlo, vamos a buscar algunos nomás de todos los que tengo, Efesios 2:5 dice al 7, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, como que fuera en aumento, ¿no? El Señor me salva. Después hay una promesa de que mi cuerpo no va a quedar acá, sino que voy a estar el día de mañana junto a Él, en cuerpo, en alma y en espíritu, y aún más, ¿no?
Dice, nos hace sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos un Dios rico, no materialmente hablando, ¿no? Dios es el dueño del mundo, no necesita nada. Es rico en misericordia, es rico en amor, es rico en bondad, y ese Dios rico, es precioso pensar que se hizo pobre, como dice la palabra, para encontrarse conmigo, porque se hizo un par, ¿no? El Señor Jesús, cuando adopta la forma de hombre, se bajó a humillarse a estar en mi condición, ¿no? ¿Para qué? Para encontrarse conmigo. Y eso también fue algo de que a mí me ha gustado mucho pensar en estos días. Y uno podría decirse de los encuentros que a mí, de los que vimos, más me impactó, fue el encuentro del Señor Jesús con el diablo. Y cuando uno dice, bueno, el encuentro del Señor Jesús con el diablo, inmediatamente, seguramente, no sé si les pasa a ustedes, uno piensa en la tentación en el desierto, que es como que lo primero que se nos viene, ¿no? Cuando el diablo quiere tentar a Cristo, le tienta 3 veces, ¿no? Y Cristo no da lugar. Pero cómo el diablo quiso en ese momento matar al Señor. ¿En qué sentido? No lo quiso matar físicamente, pero lo quiso matar espiritualmente, porque la palabra muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, quiere decir separación. Lo que el diablo hizo con Adán y Eva, que fue matarlos espiritualmente, separarlos de Dios, al haber oído la voz del Satanás, el diablo lo quiso hacer con el Señor Jesús. O sea que ahí el diablo lo quiso también matar espiritualmente, porque si el Señor le oía o le hacía caso, ¿no? Bueno, hay de nosotros, ¿no? Pero el diablo lograba su objetivo. Y como también después el diablo sí lo quiso matar físicamente a través de sus instrumentos cuando, en los momentos de la cruz, ¿no? Que después se arrepintió el diablo, porque después lo invitaba a bajarse. Pero, como dice la palabra, el diablo se metió en el corazón de Judas, de uno de los suyos, de uno de los que lo rodeaban, una de las personas que más encuentros había tenido con el Señor. Pero hace rato que el Señor nos viene hablando, no sé si han prestado atención, con respecto a ser sinceras delante de Dios, a ser verdaderas adoradoras, que el hecho de estar al lado de las cosas del Señor, como lo estaba Judas, no lo hizo tener encuentros profundos con el Señor. Él estaba, ¿no? Pero no estaba. Su corazón no estaba ahí. Él estaba. Y a veces las personas, leía a alguien que decía que las personas que tienen a veces más contacto con las cosas religiosas, a veces son las donde encontramos corazones más duros, porque se acostumbran como a oír, y el corazón se vuelve duro y no se conmueve ante lo que oyen. Y en los momentos, como decía yo, de la cruz, cuando el diablo se mete en Judas, también cuando el Señor les dice que era la hora, la potestad de las tinieblas, también ahí el diablo estuvo. Pero algo que hace rato me daba vueltas en la cabeza, que es cuando el diablo quiso matar al Señor Jesús siendo bebé. El encuentro que no fue, podríamos decirlo, ¿no? Porque el diablo hizo un instrumento que fue Herodes, pero Herodes no lo encontró, ¿no? Y eso me quedó pensando, así que las invito a ir a Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Es largo el capítulo, así que no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir viendo algunos versículos y para ahí, pues si hay alguna alma nueva que no conoce bien la historia, vamos a ir explicándole un poquito de qué se trata. Pero, ¿qué pasaba acá? En un momento, en la historia del tiempo, ¿no? Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros y tomó forma humana. Como dice en la palabra, vino el ángel a una virgen que se llamaba María y le anuncia y le dice, lo santo que nacerá de ti será llamado hijo, ¿no?, de Dios. Lo santo, como nosotros siempre hacemos insistencia de que, ¿por qué no es lo mismo que diga
el santo ser, o el santo niño, como dicen otras versiones, o el niño santo que nacerá de ti, porque no es lo mismo. Dentro del vientre de María, la bienaventurada María, habitaba lo santo, ¿eh? Es abarcativo. Cuando el Señor Jesús, ya más grande, hablaba y decía, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy la verdad, decía el Señor. Es como nosotros dijéramos, es lo verdadero. No es un hombre verdadero, no es un ser verdadero. Él es lo verdadero, la verdad encarnada. Y lo mismo decir la santidad encarnada. Por eso es lo santo. No es cualquier santo niño. Ni tampoco es santo en el sentido cuando la palabra dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí también se refiere a santos. Pero el Señor Jesús no era cualquier santo, era lo santo, porque era Dios metido. ¿Cuánto puede medir un bebito? ¿No? Uno dice 45 centímetros, 54, mis sobrinos eran así, ¿no? 54, pero Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, estaba metido dentro de ese bebito. Y cuando él nace, frágil como cualquier bebito, ¿no? Indefenso como cualquier bebito, provoca, aunque parezca, uno dice, ¿qué puede generar un bebito sino amor? Sin embargo, provoca en Herodes odio, un bebé que todavía no se había expresado, ¿no? Genera odio, porque el diablo estaba detrás de este rey, que ahora lo vamos a ver, queriendo matar al Hijo de Dios. Y el Señor, como dice, se los leo yo para no salir de Mateo, un texto que las que tienen más contacto con la palabra de Dios lo conocen mucho, no salgan si quieren de Mateo, se lo leo yo. El texto está en Filipenses 2:6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Se ha explicado esto. Cristo, siendo Dios, no se aferró a eso. Carlos lo explicaba también el domingo en el mensaje. Cristo, siendo Dios, no se quedó ahí en el cielo. Se humilló, dice, a sí mismo, se lo autoimpuso, se anonadó a sí mismo. O sea, dejó su gloria, él voluntariamente, nadie lo obligó, para venir a encontrarse conmigo el día de mañana y para venir a encontrarse con ustedes. Por eso lo hizo. El Señor se lo autoimpuso y nunca vamos a ver a Cristo usando de sus atributos para sí, porque el Señor, uno dice, bueno, o era hombre o era Dios, las dos cosas, porque el Señor tenía hambre. Sin embargo, cuando el diablo le sugiere que haga las piedras pan, no lo hizo. Sin embargo, él multiplicó panes, pero lo hizo para los demás. Ahí demuestra que era Dios, que hombre puede multiplicar panes, pero no lo hizo para sí. Como tantas otras cosas, como cuando el Señor lo vinieron a arrestar ya para llevarlo a la cruz, ¿qué hace? Pedro, queriéndolo defender, saca una espada, ¿no? ¿Se acuerdan? Y le corta la oreja a uno de los siervos que venían ahí con los soldados. Y el Señor le dice, no, Pedro, porque se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Si yo quisiera, podría mandar a mi Padre y me mandaría más de 12 legiones de ángeles. O sea, me mandaría todo el ejército del cielo a mi disposición, porque yo soy Dios. Pero no lo voy a hacer para mí, porque es necesario dejarme arrestar, es necesario dejarme crucificar, porque tengo que tener un encuentro con ustedes y conmigo, ¿no? Eso es lo que a mí me ha gustado pensar en este tiempo, ¿no? Eso como tantas cosas, porque nunca terminaremos de hablar todo lo que el Señor hizo por nosotros, ni lo vamos a entender mientras estemos con esta mente finita. Pero pensemos, ahí hablamos recién de un Cristo adulto, pero en ese bebito que recién acababa de nacer, que vamos a ver ahora, Mateo 2, estaba el mismísimo Dios, el Dios creador del mundo. Estaba contenido en ese bebito, porque era verdadero Dios, sujetándose a las leyes humanas y teniendo que crecer como un bebito. Y entonces uno dice, el mismo Dios que cuando fue la creación del mundo, y leemos en Génesis,
dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es el mismo que estaba dentro de ese bebito. Inexplicable, ¿no? Para nosotros. Pero era Dios humillándose para poder venir a rescatarnos. Y pensé en esto, vamos a leer algunos versículos acá de Mateo capítulo 2. Vamos a ubicarnos por ahí por las amigas más nuevas que nos acompañan. ¿Qué era lo que había pasado acá? El Señor Jesús ya había nacido en un pesebre, como se conoce, la gran mayoría de las personas lo ha escuchado, ¿no? Tienen que ir José y María, su madre, para ser empadronados a una ciudad que no era la de ellos, por lo tanto, cuando llegan, ellas le cumple el momento de tener al bebé, lo tiene, no había lugar en el lugar donde, en la ciudad, en el pueblito donde ellos estaban, que era una aldeíta, no había lugar para hospedarlos, por lo tanto terminan en un establo y acostando el bebito en un pesebre, donde comen los animales. Y ya había nacido el Señor y ya habían venido unos pastores a adorarle, porque ángeles le habían anunciado que había nacido el rey de este mundo. Uno dice, bueno, nosotros no tenemos monarquía, pero no sé si ustedes, mi mamá toda la vida era de comprar esas revistas, no sé, de la realeza europea, a ella le encantaba mirar esas cosas. Y siempre el rey de acá y la otra allá. Las producciones que hay para los bautismos cuando nacen los hijos de los reyes, todos les ponen unas cosas, unos vestidos. Uno podría decir, jamás va a pasar desapercibido el nacimiento, ¿no? Y cuando nacen no son reyes, son príncipes, son candidatos al trono. Pero el que había nacido acá, ella era un rey, ya era un rey, y muy pocos se habían enterado de que el rey del mundo había nacido, porque eso nos refleja enseguida la actitud que siempre tuvo el mundo en general hacia Cristo, de rechazo y de no darle lugar, como lo está teniendo hoy en día. Las cosas de Dios no hay lugar en la gente, ni en el corazón de la gente para las cosas de Dios. La gente está muy ocupada, muy turbada, como decía Carmen, con muchas cosas. Parece que no hay lugar para algo más. Y lo que vamos a ver acá, ya había pasado un tiempito que el Señor había nacido, pero seguían en la aldea donde él había nacido, en Betlem. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Betlem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Betlem de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿no? Y cita la profecía. ¿Qué encontramos acá? Vamos a situar. Un rey, se llamaba Herodes, un hombre que no era judío, un hombre muy despiadado, muy inmoral, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de amor, solo a sí mismo, que había sido capaz de llegar al trono matando a una de sus mujeres, a alguno de sus hijos, así que un hombre cruel, cruel en serio, que gracias a que tenía ciertas relaciones, porque él era un hombre muy astuto y con mucho poder de gobierno, obviamente muy astuto para lo malo, pero tenía un poder de mando. Se había logrado ganar esta posición de rey, que le habían puesto los romanos. Claro, llegan los magos del oriente, fíjense que en ningún lado dice por las dudas que eran reyes. Esa es la tradición, le ha puesto que eran reyes y que eran 3. Acá en ningún momento ni nombra el número, ni dice que eran reyes. Llegan estos magos. Magos era, no magos el concepto que nosotros tenemos de magos que hace magia, sino que eran personas estudiosas de todo lo que tuviera que ver con la astronomía, no astrología, astronomía, todo el movimiento de los planetas, de las estrellas, ¿no? Y acá vamos a encontrar a verdaderos adoradores, que por ahí no tienen un gran conocimiento, porque ellos habían entendido de que, de acuerdo a lo que ellos habían observado, que había nacido el Cristo, el rey de los judíos.
pero no sabían dónde. Fíjense que ellos se mueven a una ciudad, no a donde el Señor Jesús nació, sino a otra ciudad, que se supone, Jerusalén, donde, ¿qué habrán pensado ellos? Y vamos a encontrar una fiesta, no sé, un rey. Debe estar todo el mundo convulsionado, todo el mundo expectante del nacimiento del rey, y se encuentran que nadie sabía nada. Una total indiferencia. Y no solo eso, sino que se encuentran con Herodes. Y ellos le hablan de un rey de los judíos. Imagínense, un rey, a Herodes, que era rey, que no le había costado bastante llegar ahí, a ese trono, y le dicen al rey de los judíos. Otra cosa, el pueblo judío, que no estaba muy bien visto, por sus características siempre. Los romanos lo tenían como un pueblo más bien vulgar, bajo, como ignorante, porque tenían a sus propios dioses, sus propias cosas, y justo los judíos estaban siendo gobernados por los romanos, eran como sus vasallos, ¿no? Igual los miraban siempre de ahí porque lo tenían como gente peligrosa, que hacía revueltas, ¿no? Pero un rey de los judíos, y preguntando a los magos. Y entonces inmediatamente Herodes se interesa maliciosamente por saber dónde iba a pasar eso. Y a mí, algo que me llama la atención, que enseguida la gente religiosa de ese tiempo, como eran los príncipes, en el versículo 4, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, inmediatamente le contestaron. Inmediatamente le contestaron. Y uno dice varias cosas, ¿no? Los escribas también eran los encargados de transcribir la ley de Dios, pero también enseñaban lo que ya estaba escrito, de lo que nosotros conocemos como la Biblia, ya estaba escrito, enseñaban al pueblo. Uno dice, pero ¿cómo una persona que habla de la palabra de Dios ignora semejante acontecimiento que se había cumplido? ¿Cómo alguien que tiene plenamente contacto, incluso conoce la Biblia, puede no haber tenido un encuentro con el Señor? Ellos no se habían encontrado con el Señor. El Señor ya había nacido, y hacía unos meses. Se calcula, por lo que tardaban los magos, que el Señor tendría entre unos 6 meses y 1 año, porque lo llaman niño, ya no era un bebito. ¿Cómo puede ser en todo ese tiempo que ellos no habían tenido ningún tipo de interés en encontrarse con el Señor? Entonces, vemos, ¿no?, que incluso el hecho de conocer cosas de la Biblia, o incluso saber mucho de la Biblia, no nos garantiza que hayamos tenido verdaderos encuentros con el Señor. Porque ellos sabían a la perfección, enseguida le contestaron la ciudad que iban a hacer. Sin embargo, podrían haber dicho, bueno, ahora con el aparecimiento de los magos, podrían haber dicho, bueno, díganos y vamos nosotros también. ¿Dónde vieron la estrella? Lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir a adorar. No pasó nada de eso. Nada de eso. Bueno, y los magos emprenden su marcha, ¿no es cierto?, hacia Belén. Ahora, Herodes, imagínense que les dice que enseguida, que cuando lleguen y que vean dónde está el niño, que por favor le avisen que él también iba a querer adorarle. Sabemos que eso era mentira, ¿no? Porque quien estaba detrás de Herodes, ya sintiendo un odio hacia ese niño, era el diablo. Dice, porque el diablo no tiene capacidad de amar, tiene capacidad de odiar. Y dice la palabra que mata, destruye y hurta. Entonces, tampoco nos tiene que llamar tanto la atención que hoy en día se esté matando y destruyendo vidas inocentes de niños, ¿no? O recién nacidos o sin nacer. Porque el diablo es así. El diablo mueve los corazones para eso. Lo hace así. Y lo quiso hacer con Cristo, porque él, fíjense hasta qué punto, tiene mucho poder, pero no es Dios. Que no se dio cuenta que él no puede trastocar los planes de Dios. En los planes de Dios estaba que ese niño creciera, fuera un adulto y después muriera en una cruz. Y él tenía toda la intención de matarlo y truncar eso, matar a un bebé. Pero, bueno, el diablo mueve el corazón de este hombre endurecido como Herodes, y tampoco uno dice, es triste ver la indiferencia de la gente religiosa ante el nacimiento de este bebé, que solo muy pocos, un grupo de magos, no dice cuántos son, fueron los verdaderos adoradores y los que a la larga van a terminar teniendo un encuentro con el Señor. ¿Vieron cómo el Señor nos viene hablando como en un hilo, ¿no? Conductor. Y bueno, salen los magos a encontrarse.
con el Señor. Dice en el versículo 11, encuentran, ¿no es cierto?, lugar, yo salteo un poquito, y entrando en la casa vieron a un niño con su madre María y postrándose, otra cosa que, bueno, fíjense que en ningún momento ellos adoran a María. María era una bienaventurada mujer que tuvo en su vientre a Cristo, a Dios humanado, pero ellos no van a adorar a María, van a adorar al niño. Postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, regalos, oro e incienso y mirra. Ahora dice que, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron por otro lado, ¿no? Y partidos ellos, he aquí el ángel, estoy leyendo el 13, el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matar. Para matar. Y uno dice, ¿por qué? Si dentro de ese bebito estaba Dios, ¿no? En su parte divina, ¿por qué tienen que huir José y María con ese bebito? Precisamente por lo que venimos diciendo, el Señor no iba, el diablo no iba a poderlo matar a través de Herodes al Señor, porque no era así, la profecía no era eso. Pero también él, como cualquiera de nosotros, aún en eso, como un bebito indefenso, dependiendo que un adulto lo cuide y lo proteja, ¿no? No haciendo nada de sí mismo, anonadándose, haciéndose nada, ¿eh? Con la indefensión que tiene una criaturita. Dice que José inmediatamente se levanta, lo toma con María y se van a Egipto, porque también había Dios que sabe todas las cosas. Ya había una profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo, hablando de cuando el Señor estuviera en Egipto. Y se va con él, hasta que Herodes muere, ¿no es cierto? Y después de ahí vuelve, pasado un tiempo, la idea es volver, pero reinaba un hijo de Herodes, que se llamaba Arquelao, entonces no fueron a las regiones donde ellos eran, sino se fueron al norte, a Galilea, a una ciudad que se llamaba Nazaret, donde reinaba otro hijo de Herodes, pero que no era igual de inmoral que el padre, igual que, pero la escritura lo menciona, ¿no? Fue el que mató a Juan, pero igual que inmoral, pero ahí no corrían peligro. También, el Señor elige ir a un lugar, no a la, vendríamos a decir, a la zona de Jerusalén, que era como la capital religiosa, sino a un lugar como Nazaret. ¿Se acuerdan la apreciación que tuvo Natanael de Nazaret? Puede venir algo bueno. Porque era una ciudad que no tenía muy buena fama y había mucha gente mezclado, muchos gentiles, muchos que no eran judíos, y estaban vistos como que... Y el Señor elige ahí. ¿Cómo pensé todas estas cosas? Poquitito, ¿no? Pero todo lo que el Señor atravesó, ¿para qué? En mi caso, para que el 30 de agosto del 87 me encontrara a mí. Todo eso lo pasó por mí. Y eso lo pasó por cada una de ustedes. Eso y, ¿no? ¿Qué hablé yo? Nada. Pero esas cosas a mí me conmueven de los encuentros del Señor. Todo lo que Él hace e hizo. Vieron que a veces el Señor cruzaba un barquito solo para encontrar una persona. A veces el Señor solo o pasaba por tal ciudad justo, no sabemos que no es así, cuando una mujer salía con el féretro con su único hijo. ¿Se acuerdan la viuda de Naín? El único hijo que ella tenía. Todo lo que él hacía por tener ese tipo de encuentros, cómo el Señor busca y trabaja para encontrar a las almas. Y el Señor lo sigue haciendo, ahora el Señor está en el cielo, pero sigue buscando tener un encuentro particular con cada una de nosotras. Si todavía no hemos tenido esa experiencia de encuentro con el Señor personal, porque dijimos eso, ¿no? Que se puede saber, pero sin haber tenido un encuentro. Todavía no hemos tenido esa experiencia de tener un encuentro personal con el Señor. Pensemos que el Señor me está buscando porque quiere encontrarse conmigo. Él quiere encontrarse conmigo. Que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere decir, y podamos tener ese encuentro con el Señor. Y las que ya somos hijas de Dios,
que no nos quedemos en un único encuentro, ¿no? Como si el Señor, uno pudiera decir, bueno, ¿cuántos encuentros semanales tenés con el Señor? Si no, podemos decir nosotros, y yo oro todos los días, leo la palabra todos los días. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos encuentros semanales tenés con el Señor? No es lo mismo. No es lo mismo leer la palabra todos los días, orar todos los días, que tener un encuentro. Es algo mucho más profundo, porque el encuentro nos marca, ¿no? Vamos a leer un texto que está muy conocido, Romanos 8. Romanos 8, a partir del versículo 35. Hablando de lo que es el amor del Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? ¿No? Uno lo tendría que leer más con detenimiento esto, ¿no? Porque son cosas que, tribulaciones, angustias, parece que está describiendo el año 2021. ¿Quién nos puede apartar? La tribulación que podemos estar pasando, angustias que podamos estar pasando, nos sentimos quizá a veces perseguidos en cierto modo, hambre, desnudez. Desnudez es la falta de cualquier cosa, no habla solo de la desnudez, ¿no? Física. Peligros, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Vencer la muerte, vencer las persecuciones, vencer las tribulaciones, vencer las angustias, vencer el hambre, vencer la desnudez, porque aquel que tanto hizo para amarme, tanto hizo para rescatarme y para encontrarse conmigo, no se va a olvidar de mí. Versículo 38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, o sea, nada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. El Señor hizo mucho para salvarme. Le costé mucho, muchas cosas. Y que no, vuelvo a insistir, que hasta que no estemos en el cielo no las vamos a terminar de comprender nunca, lo que le costamos al Señor. Pero, ¿se olvidará de mí con todo esto? ¿No buscará seguir teniendo encuentros cada vez más seguidos? Y que uno pueda decir, que se repita, ¿no? Porque, como escuchamos de María, ¿qué habrá hecho María? Hoy que se repita, ¿no? Ella estaba ahí escuchándolo al Señor, ¿qué habrá hecho María? Qué gana de que esto no termine, ¿no? Porque es así, ¿no? Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Simplemente les quería compartir cosas que han quedado dando vueltas en mi cabeza a partir del comienzo de estos encuentros que vimos con el Señor. Que para mí ha sido un tema muy precioso y de mucha bendición. El Señor nos bendiga.